por ser el primer conductor del primer noticiero en lengua maya en la radio comercial de Yucatán, quien continúa pugnando por la preservación y difusión de la lengua y la cultura maya a través de un micrófono. Hermilo López Balam recibió la medalla Arturo Iglesias Villalobos, que otorgó la Delegación Yucatán de la Asociación Nacional de Locutores. Yo siempre he dicho que todo reconocimiento se recibe con humildad, sin falsas modestias y reafirmando el compromiso hacia el trabajo por el cual uno es reconocido. Me siento orgulloso de esto porque también es una manera de visibilizar a la lengua maya como locutor maya hablante, bilingüe y también como conductor de noticias en Teleyucatán, también en lengua maya. López Balam recibió la distinción en el marco del Día Nacional del Locutor, que se celebra este jueves, en una ceremonia en la que también se entregaron por primera vez las medallas Jorge Blanco Martínez al cronista deportivo Andrés Novelo Mena y la medalla Rafael Rivas Polanco a Adonai Cetina Hernández. Por su labor al frente de un micrófono por 25 años ininterrumpidos, recibieron la medalla Luis M. Farías los locutores Ángel Chan, Wendy Aguayo, Claudia Manzanilla, Elena Arcila y Nidia Arceo. La presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Rosalía Buaún, destacó que es muy importante la profesionalización del locutor. Ya estoy en pláticas con la Secretaría de Educación Pública, la maestra Leticia, para que se regrese esos exámenes de locución, que en aras de la simplificación administrativa se quitaron. Anunció que en enero se llevará a cabo en Yucatán el Encuentro Hispanoamericano de Locutores. Finalmente, el presidente de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Yucatán, Luis Felipe Vera, acompañado de la presidenta nacional de Locutores de México, develaron la placa conmemorativa con los nombres de los locutores yucatecos que han dejado huella a nivel nacional. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.